En los regímenes autoritarios de izquierda, la tortura no es un accidente, ni un desvío, ni un error. Ha sido y sigue siendo una política de Estado para sostenerse en el poder. Desde la Checa soviética de hace un siglo hasta el actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional venezolano en el infame Helicoide, pasando por las cárceles del castrismo, Villamarista, la represión en Nicaragua y los campos de exterminio del Khmer Rouge comunista ahí en Camboya. La tortura se usó y se usa todavía, no solo para castigar, sino para moldear al hombre nuevo. Un proyecto que prometía justicia social, pero sembró dolor y silencio y muerte. Así lo documentan la ONU y Amnistía Internacional. En Cuba se priva del sueño a los detenidos durante días. Se los mantiene encerrados en patrullas bajo el sol abrasador y se usan gases químicos y métodos diseñados para no dejar huellas visibles. En Venezuela, presos políticos son sometidos a simulacros de ejecución y fusilamiento, a descargas eléctricas en los genitales y aislamiento absoluto. En Nicaragua, Félix Maradiaga describe cómo el sandinismo convirtió a la tortura en una maquinaria de terror casi satánico, donde incluso los familiares son utilizados como rehenes para imponer el silencio. Y las torturas sexuales son el sello de la casa. Hoy organismos como la Cruz Roja o Amnistía Internacional no tienen acceso a las cárceles de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque la impunidad se institucionalizó. No buscamos el morbo, pero sí dejar en claro que mientras muchos miran hacia otro lado y mantienen relaciones amistosas con esas dictaduras, las ayudan y hacen negocios con ellas, porque nos basamos en el principio de no intervención. Miles siguen presos, quebrados, humillados y al borde de la muerte. Y aún así, resisten. La tortura se ha utilizado sistemáticamente por los regímenes autoritarios autodenominados de izquierda, socialistas, comunistas, revolucionarios. Y desde la Unión Soviética hasta el presente en al menos 3 dictaduras latinoamericanas, esto ha sido una constante, una lamentable constante. Se justifica bajo la narrativa de defender la revolución en contra del imperialismo, pero en realidad todos sabemos que lo único que quieren es perpetrarse en el poder. Hoy te vamos a contar ejemplos muy claros, probados, documentados, denunciados por organismos internacionales de renombre indiscutible. Vamos a empezar con el caso de Nicaragua. Se habla poco de Nicaragua y debería hablarse más. Desde 2018 el régimen de Daniel Ortega ha comenzado a institucionalizar la tortura de una forma que ni te imaginas. Y empezamos con este porque es, quizás, uno de los más devastadores, aunque poco se diga. Los organismos internacionales han registrado hasta 40 tipos de tortura diferentes, pero claro, tienen cierta preferencia por las de índole sexual. Hoy vamos a conversar con Félix Maradiaga. Él fue precandidato a la presidencia de la República y eso alcanzó para que lo enterraran en el Chipote, uno de los lugares más oscuros, más tremendos de Nicaragua. Félix, como siempre, un gusto que tomes la conversación, aunque en esta ocasión es particularmente difícil hablar contigo. Hablaremos durante todo el programa sobre tortura, sobre cómo los regímenes autoritarios de izquierda toman la tortura como una herramienta para perpetuarse en el poder. Pero tú no solo eres una víctima, eres también alguien que ha conversado con muchas otras víctimas y por eso te agradezco la conversación.
Y gracias por poner este tema sobre la mesa, fundamental. Empecemos por lo básico. Estuviste 611 días preso, de ellos poco más de 70 en aislamiento total. Fuiste privado de recibir atención médica oportuna cuando fue necesario. Y esto es, permíteme la exageración y la brutalidad, es lo menos que son capaces de hacer. Efectivamente, y claro que hay nicaragüenses que incluso fueron asesinados en la cárcel por torturas extremas, por tratos inhumanos, otros nicaragüenses a lo largo de la historia en manos de la dictadura sandinista, que ha hecho de la tortura un instrumento perverso de control y de miedo, un mecanismo para digamos, de alguna forma, usar el terror como mecanismo de inmovilizar a la sociedad. En carne propia te puedo decir que viví cosas que aún no estoy preparado para hablarlas públicamente, pero estar en una celda durante casi 2 años sin ningún acceso a la lectura, sin ni siquiera una Biblia, durante largos meses casi en total oscuridad, con privación extrema de alimentos, con privación extrema de agua. Te puedo decir que en carne propia pude testificar y pude vivir que la tortura está diseñada para golpear los elementos esenciales de la dignidad de la persona humana y la propiedad fundamental del ser humano, que es su cuerpo y su mente. Y no solamente para golpear directamente a la víctima de la tortura, a la víctima del trato inhumano, sino a los familiares. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, los familiares tenían que hacer en el perverso lugar conocido como el Chipote, filas de hasta 3 horas para poder entregar nuestra cuota diaria de una botella de agua. Te puedes imaginar familiares que venían desde largas distancias para poder llevar una botella con agua. Y esto tiene como propósito humillar, tiene como propósito golpear la dignidad y naturalmente torturas mucho más extremas. De hecho, acaba de fallecer en situaciones muy lamentables uno de los 222 presos políticos que venía con nosotros en el avión. Fue uno de los casos más extremos porque sus partes genitales fueron parcialmente mutiladas en los arrestos del año 2018, un caso que yo tuve que verificar y documentar personalmente. Este joven no se logró recuperar jamás de esas heridas graves, que te puedo decir porque vi el diagnóstico forense, vino a Estados Unidos y jamás se pudo recuperar de eso y luego ha partido, espero yo, como hombre de fe, hacia otro territorio donde pueda, espiritual, donde pueda encontrar la libertad que el sandinismo le negó. Pero esta es la historia de más de 1 millón de personas en el mundo. Quisiera esta primera parte decir de que desde la Universidad de Virginia, donde dirijo el programa de detención arbitraria, nos ha tocado entrevistar a víctimas de la tortura en más de 56 países del mundo, y los métodos que vemos en la China comunista, en Cuba y en Venezuela son dolorosamente idénticos. Quiero detenerme un poco y juro que no es por morbo, sino porque acabas de hacer hincapié en un asunto muy, muy claro. Y es que cuando se trata de la descripción de los procedimientos de tortura en distintas partes del mundo, parece ser que Nicaragua se caracteriza por tener particular atención en la tortura sexual. Efectivamente, así lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2018. Ese es prácticamente el cuerpo central de mi documento en septiembre de 2018 del Consejo de Seguridad. Lo narra ampliamente el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua. El régimen de Ortega tiene esa característica, un morbo casi satánico, porque francamente no encuentro otra forma de describirlo, del abuso sexual en las cárceles. Esto ha sido ampliamente documentado, la cantidad de mujeres, incluso de hombres, que como te conté el caso de este joven, Mm. fueron de alguna forma violentados de esa manera. Pero además de eso, el uso de otro tipo de trato inhumano, que es la tortura que no deja cicatriz en la piel. Tratos inhumanos, en algunos textos se utiliza una terminología que a mí personalmente no me gusta, que es el concepto de tortura blanca, pero algunos Sí. textos así lo definen, que es la privación del sonido, la privación sensorial, el confinamiento en solitario por largos periodos de tiempo, hasta tratar de romper digamos, la resiliencia de las personas. El régimen de Ortega ha perfeccionado los métodos porque los viene experimentando
desde que la revolución sandinista se enquistó en el poder en el año 79. Y te quiero decir que cuando visité recientemente los territorios, parte de los territorios liberados por Ucrania en la ocupación, frente a la ocupación ilegal de Rusia, he visitado esos territorios en Ucrania y entrevisté a sobrevivientes ucranianos de las torturas rusas. Realmente me sorprendió la similitud de los métodos. Claro. Es decir, este ecosistema de dictadores ha replicado esos métodos de tortura que tienen como propósito llenar de miedo a la sociedad civil, amedrentar a la familia, que el preso político cuando sale de la cárcel no tiene voluntad de retomar la lucha porque tratan de romper su espíritu y romper el cuerpo, y también de aterrorizar a cualquier persona que decida dar un paso al frente para enfrentar las dictaduras. Casi nunca lo logran, debo decirlo, pero es un método perverso. Sin embargo, hay dos puntos que quisiera hablar contigo respecto de que casi nunca lo logran. En realidad, si me permites un poco, eh, señalar algunos puntos, porque yo siento que sí muchas veces lo logran, mi estimado Félix, cuando hacen una particular persecución de las familias de los presos políticos o de las familias incluso de los exiliados. Otro de los puntos muy característicos de Nicaragua es que ponen particular atención en esto. En otros casos, como en Venezuela o con Cuba, no estoy diciendo que sean menores, pero digo, una vez que se exilian, la cosa parece apagarse. Sin embargo, a lo largo de los años que llevamos haciendo este programa y de las veces que intentamos abordar el tema del régimen nicaragüense, siempre nos topamos con mucho miedo, incluso de las personas, no de los protagonistas de la historia, sino de las familias, porque la persecución que ejercen sobre las familias es muy fuerte. Tenés toda la razón, y eso se llama represión transnacional, que es básicamente cuando la persona está exiliada, el régimen opresor trata de imponer sus reglas aún fuera de su jurisdicción nacional. En otras palabras, debe imponer censura aún al exiliado. ¿Y cómo lo hace? Manteniendo a las familias que no pueden salir del país como rehenes. Y perdón que use un ejemplo personal. En septiembre del año pasado, la familia de mi madre recibió la advertencia que si yo seguía dando entrevistas como estas, todas las propiedades de mi madre serían confiscadas. Mi madre tuvo la valentía de decirme, hijo, no te calles, y como consecuencia, en octubre del año pasado, todas las propiedades de mi madre fueron confiscadas. Este es un tema relacionado a la tortura, aunque no es directamente la tortura, es la represión transnacional, el método de utilizar a las familias que quedaron dentro del país como rehenes para que los exiliados no hablen. Y efectivamente, como muy bien lo has dicho, en el caso de la represión transnacional, sí ha impuesto una lamentable mordaza en un buen número de exiliados. Así es. En tu caso específico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos jugó un rol importante a la hora de tu liberación, digamos, y de ejercer presión. Sin embargo, estamos viendo en los últimos tiempos, particularmente en el caso de Venezuela y de Nicaragua, que hay un silencio absoluto y que no hay organizaciones internacionales que puedan entrar como veedores. ¿Qué está pasando? La comunidad internacional está desconcertada, hay que reconocer con toda franqueza, y yo lo he dicho, aunque no estoy en el concurso de popularidad, no suelo ser una persona que se calla lo que piensa. Los organismos internacionales no están preparados para enfrentar las nuevas tácticas de los órganos dictatoriales que han aprendido a disfrazar sus metodologías de forma tal que los órganos internacionales siguen hablando de resoluciones y de tratados y de convenios que francamente a estas tiranías no les importan. Tenemos que encontrar nuevas formas de lucha. La comunidad democrática del mundo libre, porque lamentablemente el hecho de ser un país democrático no quiere decir que estamos en la misma página. Hay muchos organismos democráticos que tienen estructuras diplomáticas, burocráticas, que no tienen un gran compromiso con esta lucha. Hay otros que sí lo tienen, pero aquellos que estamos convencidos que esta es una batalla, es una guerra sin armas, pero una guerra entre la tiranía y la libertad, deben utilizar métodos mucho más fuertes para enfrentar a la tiranía. Es Félix Maradiaga, ex preso político, ex precandidato a la presidencia, lo que le costó justamente la libertad durante años. Yo, como siempre, te agradezco enormemente esta conversación y la valentía. Gracias.
Creo que ha llegado el momento de hablar de una de las dictaduras más longevas del mundo, la cubana. Esa dictadura que en nombre de la revolución y de los pobres se instauró en el poder desde 1959. Y en nombre de esa revolución, del socialismo, de la izquierda, del Partido Comunista y de la defensa de sus ideales, ha cometido las peores atrocidades de las que se tiene registro en la historia moderna. Desde los trabajos forzados de las UMAP hasta la Villa Marista, pasando por la cabaña y todo lo que puedas imaginarte. Hay alguien que se ha dedicado a documentar la tortura reciente, actual, no la de hace 60 años, la que todavía hoy pasa. Ese es el periodista Joe Suárez. Joe, gracias por la conversación. Te has dedicado a estudiar la sistematización de la tortura en Cuba, un hecho increíble por donde se mire en estos tiempos. Sí, desgraciadamente, como bien dice Gabriel, la tortura en Cuba todavía hoy persiste, pero es algo que viene desde los años 60, desde el inicio de la Revolución Socialista. Yo siempre digo que en la construcción del socialismo la tortura es una especie de columna y desgraciadamente en Cuba incluso lo vimos exportado porque no solo se atacaba con estos métodos terribles a personas que eran parte de la resistencia cívica y de la resistencia al socialismo desde el punto de vista violento, desde otros puntos de vista, sino que también esto se exportó. Hay historias de John McCain, el político estadounidense, contando cómo él vivió en Vietnam, cómo presenció que cubanos torturaban a estadounidenses en Vietnam, incluso hasta la muerte, dice en su libro de memorias. Otros políticos estadounidenses que también participaron de esa guerra lo testifican también en otros libros. Tenemos el caso de las UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, donde había torturas como dejar a la intemperie a los reclusos allí para que estuvieran a merced del clima, a merced de los insectos, en lugares lejanos de Cuba, remotos de Cuba, como las llanuras de Camagüey. Y tenemos también el caso de los plantados. En la película Plantados de Lilo Villaplana se explica, se expresa visualmente muy bien los tipos de torturas que habían allí, las golpizas terribles, la privación de asistencia médica, el aislamiento para quebrar psicológicamente y físicamente a las personas que estaban encarceladas. Desde hace unas 3 décadas al menos hay organizaciones internacionales de derechos humanos, desde Human Rights Watch hasta la icónica Cruz Roja, han intentado entrar a Cuba, específicamente hacer inspecciones en las cárceles y desde luego el régimen cubano, la dictadura cubana no lo ha permitido. Eso está ampliamente documentado, está en las noticias en casi todas partes del mundo. Sucede que hay algunos momentos, periodos a veces y momentos muy específicos en otras circunstancias en las que Cuba ha recurrido a la tortura de manera indiscriminada. Quizás los más recientes y más presentes en la memoria colectiva sean los detenidos del 11J o de los de noviembre del mismo año que participaron de una protesta popular y la dictadura sencillamente los encarceló, los persiguió y los condenó a décadas. Sí, es correcto. Mira, yo he investigado, Gabriel, sobre la tortura en el siglo XXI, porque no es algo que solo ocurría en la época de nuestros abuelos, Suena medieval, sí. sino que hoy lo siguen implementando. Muchos de los métodos son los mismos. Uno de los trabajos de investigación que me costó el salir al exilio a Cuba, fue de Cuba, fue justamente un reportaje que se llama Cuba, una buena isla para la tortura. Y allí yo hago vamos a decir, un inventario de torturas que el régimen ha aplicado y sigue aplicando hasta el día de hoy en el siglo XXI. Tenemos la historia de María Carla Ares, es una jovencita periodista independiente que estuvo presa en Villa Marista, la infame Lubyanka cubana tropical, y allí, por ejemplo, le impidieron dormir durante 96 horas, decía ella. O sea, te imaginarás el choque psíquico que eso te implica. Muchas veces el régimen intenta utilizar la tortura para que las personas desistan
de trabajar en el activismo político, en visibilizar la situación de Cuba. No, y se Y el hace público, ¿no? Es decir, además o sea, desde luego el régimen no las reconoce, pero encuentran la forma de difundir que sí suceden para que la gente no salga a las calles a manifestarse cuando tienen hambre, cuando les cortan el internet, cuando no hay agua, cuando es imposible vivir en la isla. Es correcto. Y hay otros casos como yo te mencionaba la privación de sueño de Mari Carla Ares, que es un caso reciente de hace unos 3, 4 años, pero está el caso también de Daniel Lorente, el conocido como el hombre de la bandera, un hombre que salió con una bandera estadounidense y un pullover con una bandera cubana que decía Cuba libre durante una manifestación del 1 de mayo organizada por el régimen. El régimen lo encarcela y justamente lo hace en un lugar conocido como Mazorra. Es un centro para personas con padecimientos mentales y allí fue incluso sometido a electroshocks. Este tipo de cosas también se ve, te la pueden contar plantados de los años 60 en Cuba. O sea, que hay una correlación entre esos métodos que ocurrían antes y los que ocurren hoy. Hablaste de la privación del sueño, por supuesto, hablaste de los trabajos forzados de la UMAP, del confinamiento en celdas de castigo donde la gente tiene menos de 1 metro cuadrado, o la exposición a altas temperaturas, y esto es una característica que parece cobrar relevancia en Cuba. Sí, de hecho hay un método de tortura que yo la acuñé como patrulla horno, porque encontré un patrón en este tipo de tortura a la que se exponía a activistas, a artistas, a líderes religiosos que son incómodos para el régimen, que consiste básicamente en aprovechar el ambiente cubano, el clima cubano que es abrasador. Básicamente estas personas permanecían en patrullas policiales herméticamente cerradas bajo el sol durante 1 hora o más. Y también se combinaba con el uso prolongado de esposas y también con el uso de agentes químicos en los autos. A veces ¿Qué tipo de ponían, agentes químicos? bueno, podía ser, por ejemplo, gas pimienta. Y eso, por supuesto, genera laceraciones, puede generar laceraciones en la piel, irritación cutánea, sensación de asfixia. Eh, y esta tortura, como otras que tú has mencionado, como la privación del sueño, también vienen, parece, del manual de la KGB y de la Stasi, sobre todo, que fue la gran escuela del régimen en este sentido, porque es una tortura blanca, no deja huellas, facilita, o sea, dificulta para las personas, más allá de su testimonio, dejar evidencias de ellas, de cómo han sido castigados con estas torturas. Y te voy a decir algo, si Cuba, haciendo genealogías, si Cuba aprendió de la KGB y de la Stasi sobre todo estos métodos de tortura, Cuba también ha enseñado, porque en Venezuela, que es una tierra ocupada, Cuba es una Sí, especie de metrópoli de ultramar ideológica de Venezuela, sí. la SEBIN ha contado con personal cubano de la policía política que ha enseñado estos métodos de tortura y los ha aplicado, sobre todo dentro del ejército, para controlar los altos mandos del ejército en torno al Palacio de Miraflores. Y lo otro también es que en los años de la Revolución Sandinista, la policía política sandinista fue entrenada por el castrismo. Esto lo cuenta Aníbal Escalante, general cubano y, bueno, líder de la policía política en los años 70 y 80. La lamentable expansión ideológica, y todo lo que acabas de mencionar tiene un denominador común, que es la extrema izquierda. Exactamente. Mira, en el caso de la patrulla Horno, yo estuve indagando en unos 300 documentos durante un año y tanto, videos, testimonios, bueno, también entrevistas de primera mano, por supuesto, con víctimas, y salieron de ahí unos 500 casos de personas que habían sido sometidas a este método de la patrulla Horno. Es Joe Soares. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te habrás dado cuenta ya que las dictaduras de izquierda tienen no solo la tortura como denominador común, también tienen sus santuarios, por decirlo de alguna manera. Hablamos del Chipote en Nicaragua, hablamos de la Cabaña en Cuba, hablamos de Villamaristas, hablamos de la SUMAP. Bien, Venezuela también tiene el suyo.
Se llama el Helicoide, un edificio gracioso en su forma, una especie de estructura cónica o piramidal, construida originalmente para ser un centro comercial. Hoy es un centro de detención clandestina. Allí se encuentran cientos de personas y los testimonios del terror que de ahí salieron, de quienes sobrevivieron, son escalofriantes. Hugo Chávez y Nicolás Maduro se han dedicado a perpetrar la tortura desde que llegaron al poder. Y el caso de Venezuela, igual que el de Cuba e igual que el de Nicaragua, tiene otra característica y es que prohíben la entrada de los organismos internacionales que podrían dar testimonio de eso, que podrían denunciarlo internacionalmente. La Cruz Roja, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y puedo seguir. El punto es que hoy quiero contarles la historia de una persona en especial. Hay que decir antes que nada que la represión en Venezuela ha recrudecido después de las protestas de las elecciones que proclamaron como ganador del fraude, claramente no lo dicen así, pero del fraude electoral, a Nicolás Maduro sin presentar un solo documento que lo avalara. Esta historia que quiero contarles hoy se junta con la de muchas otras personas que incluye las detenciones arbitrarias por miles, la desaparición forzada, la tortura incluso para niñas y niños. Eso lo denunció claramente Human Rights Watch. Hoy quiero contarles la historia de Perkins Rocha, un abogado que por activista acabó en la cárcel, sigue en la cárcel, sigue hasta donde se sabe en el Helicoide, con traición a la patria como cargo, como sedición y muchas otras cosas. Vamos a conversar con María Constanza Cipriani, su mujer, que es abogada y es desde luego quien está llevando la bandera de esta causa. María, muchas gracias por tomar esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Es un tema particularmente complicado el de tu marido, el abogado Perkins Rocha, un caso que ha tomado relevancia a nivel global por esta invención de casos de conspiración y qué más. Conspiración, traición a la patria, instigación al odio, asociación para delinquir y terrorismo. Nada menos. ¿Dónde está preso tu marido, María? Según la información que me dio la defensa pública, en el Helicoide, en la sede del SEBIN. Otra vez, nada menos. Probablemente el más horroroso del que se tenga noticia en los gobiernos contemporáneos de América Latina. Así es, así es. Bueno, hay muchos videos y muchos trabajos que se han hecho sobre la situación en el Helicoide, ¿no? Bastante, está muy documentado todo lo totalmente. que sucede. Lo que hemos visto es que con el paso del tiempo y con la llegada del chavismo al poder, la tortura fue institucionalizándose en Venezuela. ¿Puedes hablarnos de esto? Sí, yo no sé si ustedes recuerdan, porque ahora cuando tú dices con la llegada yo recuerdo que en algún momento hubo una defensora, no sé si era la defensora del pueblo o era una adjunta de la fiscalía, no recuerdo exactamente, sé que era una mujer, que dijo que la tortura se justificaba cuando era para arrancar una confesión, que en ese caso estaba justificada, ¿no? Entonces yo hoy me puse, ¿no? Y me puse a documentarme un poco más y resulta que la tortura está absolutamente prohibida en todos los tratados internacionales desde 1984. No hay ninguna justificación para la tortura. Ninguna. El objetivo es salvar no sé qué, el planeta, pero igual no puede torturar para eso, ¿no? Entonces, cuando tú ves que desde el mismo poder se justifica el uso de la tortura para lograr algo, bueno, simplemente tú estás confesando en público que tortura y que, pues, lo que dicen los tratados internacionales y los protocolos de protección a los derechos humanos, pues son aquí una entelequia, son una fantasía, son una fábula. Venezuela ha sufrido, y lo estoy diciendo casi que en pasado, pero Venezuela sufre probablemente el éxodo contemporáneo más grande del que se tenga registro, de un país en teoría no en guerra. Y digo en teoría porque... De un país en paz, sí. Sí, digo en teoría porque
claramente las acciones del Estado han sido violentas, han sido belicosas, han sido como de guerra en contra de la población civil. Y más de 8 millones de venezolanos dejaron el país. Y no es solo por la situación económica, que no es poca cosa y no lo estoy menospreciando, es por la falta de seguridad, porque es el propio Estado el que ejerce violencia sobre la población. ¿Cómo se vive eso en el día a día? En el día a día con mucho miedo. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos que todavía estamos en Venezuela, sentimos mucho miedo por todo, sentimos miedo por lo que hacemos y sentimos miedo por lo que dejamos de hacer, porque es un tema de inseguridad a todo nivel, es que hay inseguridad personal, ahí yo pudiera decir que hay terrorismo de Estado, si lo hay, aquí hay acoso, aquí hay persecución, aquí hay maneras de torturarte cuando a ti te tienen, como en mi caso, mi comunicado en un centro de reclusión, a mí me torturan, tal igual que a él. Sí, yo soy un rehén que rueda en las calles, él es un rehén tras las rejas, pero ambos somos rehenes. Cuando tú tienes 8 millones de venezolanos que tienen miedo de regresar a su país porque no saben que van a conseguir aquí, esos 8 millones de venezolanos están siendo torturados. Esos 8 millones de venezolanos que aquí en su país se le muere la mamá, el papá, una abuela. Entonces, eso es tortura. Tenemos constancia, evidencia y declaraciones públicas de organismos internacionales, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la propia ONU, la Cruz Roja. Todos hablan de la imposibilidad de ingresar a las cárceles venezolanas para revisar, para ver lo que sabemos que está pasando. Pero desde luego... Lo mismo sucede además con el cuerpo diplomático, ¿ok? Es correcto. Te faltó el cuerpo diplomático. La iglesia, o sea, no entra nadie. Ahora bien, tu lucha y tu energía puesta en la difusión del caso particular de tu esposo y en general de muchas otras víctimas te ha llevado a muchos otros foros. ¿Qué has conseguido? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Con qué te topas cuando golpeas puertas? Me topo casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, con la buena voluntad de querer hacer, pero de decirme así, claro y rampante, no podemos nombrar el tema de los presos políticos porque nos sacan a las misiones diplomáticas, por ejemplo, eso me ha sucedido. Con la Cruz Roja estamos limitados, tenemos que primero acceder a los médicos forenses de Venezuela y si ellos no pueden, pues nosotros tampoco podemos. Entonces, hay buena voluntad, pero como yo siempre digo, hasta en los países en guerra hay reglas que se cumplen, que se respetan, como la intervención humanitaria de la Cruz Roja, de los cascos azules de la ONU. O sea, en que esos países cuando hay gente que hay que sacar porque tiene problemas de salud, dicen, vamos a aplicar el protocolo aquí de guerra, los tratados que dicen que a los que están enfermos hay que sacarlos. Que se puede hacer un intercambio humanitario de, por ejemplo, el caso de Colombia, cuando hubo el intercambio humanitario de los secuestrados por la guerrilla del ELN y de la FARC. Sí. Ahorita con Israel y Palestina, el problema es que como aquí no estamos formalmente en guerra, ninguno de esos protocolos se puede aplicar y estamos, bueno, rehenes de lo que quiera el dueño del poder, porque en este momento el poder todos sabemos quién lo tiene. María Constanza, tú eres una abogada y independientemente de tus ideologías o de tus posturas políticas, cuando se habla de legalidad se habla de democracia, de Estado de Derecho, de participación ciudadana. El relato dice que Venezuela es una democracia. Los países que la saludan, entre ellos México, dicen que Venezuela es una democracia. Pero ¿cómo es tu día a día? ¿Puedes asegurar que en Venezuela se vive en democracia? Bueno, lo que pasa es que la democracia, como yo la entiendo, como la viví en la Cuarta República, como se llama aquí, era una democracia donde yo podía escribir en un periódico lo que me provocara, donde yo podía pararme en una plaza pública a decir lo que quisiera, a emitir mi opinión, sin que eso fuese causa para que me acusaran de terrorismo. El escrutinio público, el escrutinio del espacio público y el espacio muy reducido de vida privada de los que ostentan el poder en cargos de elección popular, pues bueno, se abre para que los ciudadanos, los gobernados, digamos,
podamos expresar y cuestionar las ejecutorias del gobierno electo legítimamente. Ahora, Totalmente. si usted vive en un país donde la libertad de expresión es una quimera, donde el espacio público se ha reducido a niveles casi que inexistentes, donde el cuestionamiento a las autoridades es imposible de hacer porque es un sistema cooptado todo a favor del que ostenta el poder en este momento, pues es muy cuesta arriba hablar de democracia. Es María Constanza Cipriani, es la abogada y activista, esposa del preso político Perkins Rocha. Gracias. A ti, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a dejar hasta aquí el tema por hoy. Claramente no es un tema que podamos abandonar, pero vamos a dejarlo por hoy. Y vamos a darnos una vuelta a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Bueno, ahora sí, es la última llamada para inscribirte en la celebración de este 9 de mayo en Miami de la segunda edición de la Champion of Freedom Gala, una noche de homenaje a quienes defienden las causas de la libertad. Será una jornada de inspiración y comunidad y reflexión. Puedes inscribirte en el enlace que ves aquí en pantalla. También el 9 de mayo, el Adam Smith Center organizará una conversación exclusiva con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. En este encuentro se abordará su estilo de liderazgo, el rol de Costa Rica en la región y los desafíos actuales para la democracia y la estabilidad económica. Será en el Student Academic Success Center y puedes registrarte en el enlace que ves aquí en pantalla también. Por último, déjame contarte que el Adam Smith Center tuvo una destacada participación en Argentina junto a la Fundación Libertad. Presentó el Índice Latinoamericano de Riesgo por Países en la Universidad del SEMA y lideró un almuerzo de trabajo sobre el impacto de la política comercial de Estados Unidos en la región. Y también participó en la Cena de la Libertad, uno de los principales foros del pensamiento político y económico. Soy Gabriel Bauducco. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias por habernos acompañado. Claramente hoy no fue un día festivo en el tema que tratamos, pero te invito a que nos acompañes la próxima.